Siempre es una alegría estar, hermanos, con ustedes, verlos y sobre todo tener esta oportunidad de compartir un poco, ¿verdad?, de algo que es una pasión para todos nosotros. Agradezco mucho al pastor Fernando Hidalgo por pedirme que pueda estar. Estamos de vacaciones, como se dice, pero a veces esas vacaciones son de más trabajo muchas veces, ¿no es cierto? Sin embargo, me gozo mucho de estar acá. Estuvimos el fin de semana en Huánuco, celebrando el aniversario de la iglesia central ahí en Huánuco. Y para mí fue un regocijo tremendo poder volver a Huánuco después de 30 años. El tiempo se pasa rápido. 30 años cuando solíamos ir allá y de ahí pasar a Tingomaría y de Tingomaría pasar a Pucallpa y después venir, ¿verdad? Y todo eso. Y fue revivir bonitos tiempos con la iglesia, celebrar el 10º aniversario de esta iglesia y también visitar el ITA o el ex ITA, ¿no? Con muchos recuerdos, muchos recuerdos bonitos y sobre todo gratitud en el corazón a Dios por la obra de la alianza. Y ahora entonces que tenemos este tema, en esta mañana lo que yo quiero hacer con ustedes básicamente es conversar un poco, recordar un poco también algunos pasajes, algunas incidencias respecto a lo que es la evangelización en relación con la teología. Y para esto quiero, por favor, de hecho no voy a predicarles porque predicar a pastores es una cosa terrible, ¿no es cierto? Así que no se preocupen de eso, pero por lo menos me gustaría sí leer, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 19 en adelante, que es sobre la iglesia de Antioquía. Todos estamos familiarizados con este pasaje, pero de todas maneras quiero leer algunos versículos acá. Hechos, capítulo 11, versículos 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Podríamos leer más, pero vamos a dejarlo hasta allí nomás. Porque este pasaje quizá nos muestra a nosotros la importancia de la evangelización. Como ustedes bien saben, la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, la primera iglesia, si se quiere así, misionera que nosotros llamamos y reconocemos, tuvo un inicio sumamente distinto al de la iglesia de Jerusalén. En otras palabras, la formaron hermanos que estaban como inmigrantes, habían salido de la persecución y entonces empezaron a movilizarse por todo lo que era el Imperio Romano. Hechos 8:4 nos habla de que por donde quiera que ellos iban anunciaban el Evangelio. Y estoy señalando esas partes de anunciar el Evangelio porque eso es básicamente evangelizar. Anunciar el Evangelio. Y forman esta iglesia de gentiles, de judíos, gente que era muy importante como gente normal, común, ¿verdad? Y aquí nace entonces una iglesia del fervor evangelístico de esos hermanos que estaban entonces escapando de la persecución. Dicho sea de paso, es prácticamente el modelo que se ve en el día de hoy con toda la diáspora latina, ¿no es cierto?, alrededor del mundo. Toda la gente que sale, creyentes que salen de nuestros países a otros países por X circunstancias, llegan a sus países entonces ahora que los hospedan, que los reciben, y lo que hacen muchos de ellos por el estilo de vida que tienen entonces es abrir iglesias, empezar iglesias, revitalizar iglesias, y van evangelizando y van entonces de esa manera comunicando la palabra de Dios. La evangelización y la teología, por lo tanto, tienen una relación sumamente estrecha. Y quiero que por favor lean este párrafo acá de
de este predicador americano-palestino Benny Hinn. Benny Hinn en el año 1990 causó una controversia impresionante en los Estados Unidos y creo que en otras partes del mundo también, porque él dijo lo siguiente, hablando en vivo, allí en uno de sus programas, él dijo: Dios el Padre, señoras y señores, aparte del Hijo y del Espíritu Santo, es una persona y un ser trino en sí mismo. Veamos, Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona, Dios Santo Espíritu es una persona, pero cada uno de ellos es un ser trino en sí mismo. ¿Te sorprendes? Hay 9 de ellos. ¿Qué dijiste? Déjame explicarlo. Dios el Padre, damas y caballeros, es una persona con su propio espíritu, con su propio alma y su propio cuerpo espiritual. Y claro, él continuó. Y cuando terminó, desde Billy Graham abajo, todo el mundo le cayó encima a Benny Hinn. Porque ¿qué había hecho este hombre, este famoso predicador? Había cometido la herejía más grande que quizá uno podía tener memoria. Estaba diciendo de que el Dios Trino en verdad era, ¿no es cierto?, 3 dioses, cada uno formando una trinidad. En conclusión, 9 dioses. No pasó más de una semana cuando la Asociación de Pastores y Predicadores en Estados Unidos le pidió que él se rectificara públicamente y lo hizo en la televisión. Lo hizo en la televisión nacional y miren la excusa o la explicación que él dio. Van a tener que perdonarme, dijo él. Soy simplemente un predicador, no soy un teólogo. Y con esto embarró peor todavía lo que había hecho. Porque ahora sí, aún los pastores que se habían quedado callados, con mayor razón le dieron duro. Porque entonces lo que él estaba diciendo es que un predicador de evangelio puede ser cualquier persona, no un teólogo. Algo totalmente equivocado, ¿verdad? Porque ningún obrero, particularmente si es pastor, puede decir que no es teólogo. Puede ser que sea un teólogo confundido, o un teólogo irresponsable, hasta un teólogo inconsciente, o sea, sin quererlo ser teólogo, ¿verdad? O tal vez poco informado, pero no puede ser un obrero sin tener algún tipo de teología, porque queridos, la teología es parte de nuestro ministerio y nosotros entonces tenemos que conocerla bien. Por lo tanto, es imperativo entonces para el evangelista que tenga una teología correcta, porque el celo evangelístico obviamente no es excusa para la falta de teología. Pues es difícil entender, ¿verdad?, cómo un evangelista podría carecer de una teología sólida cuando está presentando las verdades más profundas de Dios a las personas que todavía no tienen entonces una relación con Él. Pero ¿qué es teología? ¿Qué es teología? Y aquí yo creo que es simplemente repetir algunos conceptos que todos conocemos, pero yo quiero quizá ir un poquito más allá, aparte de, ¿no es cierto?, definir teología como el tratado sobre Dios y por lo tanto decir que los evangelistas son maestros de teología o deben ser maestros de teología, pues su función es anunciar quién es Dios y cómo se ha revelado a la humanidad, ¿verdad? Pero lo que sucede es esto, queridos. A través de los años, a través de la historia, particularmente en el siglo pasado, ha habido mucha confusión entre ser teólogo, o sea, ser un académico, y ser una persona, hombre o mujer espiritual. Entonces ha habido una confrontación entre lo que es academia y lo que es la vida espiritual. Y a veces entonces se ha confundido y hasta se ha dicho que una persona académica, ¿no es cierto?, casi no tiene vida profunda en términos de una vida o una relación personal con el Señor. Y por lo tanto entonces como que se estableció una dicotomía, ¿no es cierto? Aquí estaban los teólogos y aquí estaban los evangelistas.
Aquí estaban las personas del aula de clase y aquí estaban los que plantaban iglesias o los que hacían la obra. Y claro, poco a poco eso ha ido diluyéndose y hemos llegado entonces hasta el día de hoy donde ya no tenemos ni teólogos ni tampoco evangelistas, porque todo como que se ha ido disipando, se ha ido hasta cierto punto evaporándose hasta llegar a la situación en la que ahora nosotros nos encontramos. Cuando nosotros entonces pensamos, por ejemplo, en definir lo que es evangelismo, creo que vale la pena recordar lo que John Stott dice, que me encanta, es una cita de él, de su libro la misión cristiana en el mundo moderno. Como ustedes saben o recuerdan, John Stott fue uno de los que escribió el Pacto de Lausana en 1970. Este libro y esta cita son del Pacto de Lausana. Pero él entonces decía allí, los evangélicos muchas veces definimos evangelismo en referencia a los que reciben el evangelio, es decir, a nuestros oyentes, o en términos de resultados y de métodos. O sea, la tendencia evangélica nuestra ha sido definir evangelismo de esa forma. Pero en verdad, dice John Stott, evangelismo debe definirse solo en términos de la proclamación del mensaje. Era lo que leíamos acá, entonces en Hechos capítulo 11. El anuncio de las buenas nuevas del reino es lo que define la evangelización. No necesariamente quién lo recibe, ni mucho menos las estrategias o metodologías que nosotros podemos tener. John Stott va un poquitito más allá y él dice a nivel elemental, dice evangelio o evangelismo son las buenas nuevas sobre Jesucristo, ¿no? Que en la presentación apostólica por lo menos incluía 5 elementos. Y esto es muy interesante, queridos, porque yo creo que nosotros podemos fácilmente entender y también relacionarnos con esto. En primer lugar, el primer elemento, los hechos del Evangelio, como aparece, ¿verdad?, en las Escrituras. Los testigos del Evangelio, las afirmaciones del Evangelio, las promesas del Evangelio y las demandas del Evangelio. Eso es lo que define el evangelismo. Si nosotros quitamos esto de acá, entonces lo que tenemos lamentablemente es lo que vemos mayormente en nuestros días. Predicaciones que no tienen ninguno de estos 5 elementos. Por lo tanto, nosotros no podríamos decir que se hace evangelismo o se está evangelizando. Lo que ha hecho entonces es que la iglesia evangélica, tal como la conocemos en nuestra América Latina, ¿verdad?, aunque podríamos hablar también de la iglesia evangélica en los otros continentes de la misma manera. La iglesia evangélica se ha extendido y gracias a Dios que ha crecido vertiginosamente. Pero como muchos dicen, ha crecido de tal manera, pero que no se le ha dado tiempo para profundizar raíces. Y nos encontramos entonces ahora que la iglesia evangélica, por esta evangelización que no considera esos elementos, por falta de teología bíblica y todo lo demás, es kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Tiene kilómetros de extensión, pero quizá tiene solamente 1 centímetro de espesor. No hay profundidad. Y es entonces aquí donde todos nosotros, como pastores y teólogos, tenemos que de alguna manera preocuparnos. Hace algunos años, antes que muera el teólogo argentino don José Míguez Bonino, tuve la oportunidad de ser su anfitrión en la Universidad de Edimburgo. Él estaba dando unas conferencias allá. Entonces me dio mucha oportunidad de estar con él, ¿verdad?, llevarlo por la ciudad, atenderlo, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, él había sido profesor mío también en Buenos Aires. Así que entonces, después de algún tiempo, nos volvíamos a ver. Y aquí estaba don José. Él acababa de terminar de escribir su libro Los rostros del protestantismo latinoamericano.
Entonces conversábamos todo. En un momento mientras estábamos caminando, yo le digo, don José, ¿qué piensa de la iglesia evangélica en América Latina? ¿Verdad? Todo este crecimiento explosivo. Como ustedes saben, él fue metodista, ¿no es cierto?, de cuna, aunque le pusieron etiquetas de todo tipo, ¿no? Hasta católico romano le decían, ¿no es cierto? Pero al final él más se inclinó hacia el lado pentecostal, al punto que él, entre comillas, apadrinó a muchos teólogos pentecostales que luego entonces hicieron un bonito trabajo con algunas publicaciones y todo lo demás. Pero don José me decía, mira, me dice, en verdad, a mí lo que más me preocupa no es tanto el crecimiento de la iglesia, sino, ¿cómo llamaríamos? El mensaje con el cual esta iglesia está creciendo. Y lo que es más, él me dice, y más me preocuparía lo que va a quedar después que pase todo esto. Entonces yo le pregunté, le digo, pero usted está diciendo que esto va a pasar, que esto va a terminar. Él me dice, en algún momento esto va a tener que frenarse. Porque hay lo que llamaríamos una falta de sustancia cuando se habla de lo que llamaríamos el crecimiento de la iglesia evangélica. Y otra vez don José insistía en que esa falta de teología, del discipulado que nosotros llamamos, ¿no?, del adoctrinamiento, de predicaciones sólidas, consistentes, podría llevarnos a un evangelicalismo sumamente débil, a un evangelicalismo nominal, que creo, queridos hermanos, en cierta medida nosotros en el día de hoy lo estamos viendo. Por eso es que Strong, este famoso teólogo, va a decir, ¿no?, que el objetivo de todo evangelista debe ser reemplazar los conceptos oscuros y erróneos que sus oyentes tengan sobre Dios por aquellos que son claros y correctos. Cuando nosotros pensamos en, ¿verdad?, evangelistas y la historia de la iglesia, yo quería solamente mencionar algunas cosas porque coincidentalmente cuando Fernando me pidió que comparte este tema, estaba justamente terminando de dar un curso. Yo enseño en 2 universidades en Estados Unidos. Una de ellas es Liberty y la otra es Grace. Son 2 universidades totalmente, diríamos, distintas en términos de denominaciones, pero evangélicas ambas. Y enseño historia de la iglesia desde lo que llamaríamos el libro de los Hechos hasta la prerreforma, y en el otro enseño lo que es historia de la iglesia, ¿verdad?, contemporánea. Pero justamente estaba terminando de mi curso sobre la historia de la iglesia en los primeros 15 siglos del cristianismo. Y no podía dejar, hermanos, de emocionarme al ver que las grandes victorias espirituales, las conquistas evangelísticas más grandes que se dieron en esos siglos, las reformas más trascendentales que el cristianismo experimentó, etcétera, etcétera, se dieron a través de prédicas poderosas, basadas en una teología genuina, sólida, bíblica, consistente. Y lo que es más, no es tampoco coincidencia que Dios haya usado a grandes teólogos para lo que nosotros diríamos revitalizar y hasta cambiar lo que fueron entonces los años del cristianismo después de la Edad Media. Esto es, obviamente, sin menoscabar lo que hermanos, ¿verdad?, simples, comunes en toda la historia de la iglesia han hecho. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo que Dios usó para formar, ¿no es cierto?, las bases doctrinarias del cristianismo, tenemos que pensar en un hombre que obviamente era versado en teología hebrea, en jurisprudencia romana, en filosofía griega, y entonces no debería sorprendernos que Dios usa a este hombre para lo que nosotros decimos formular los principales principios doctrinales de la fe cristiana. Si caminamos unos siglos más, tenemos a Agustín, y aquí encontramos quizá a uno de los padres de la iglesia más destacados,
¿verdad? Y muchos van a decir inclusive precursor de la Reforma, ¿no es cierto? Él siendo jovencito ya, bueno, ustedes saben, él tuvo una vida sumamente convulsionada, no vamos a entrar en esos detalles, pero cuando él se convierte, ya siendo un hombre de más de 30 años, lo primero que hace es consagrar su vida a Dios, se va a Roma, estudia teología y todo lo demás, y se convierte entonces en profesor de lo que era retórica, ¿verdad?, en la universidad. Y este hombre de inmediato se abocó al estudio y la defensa de las grandes doctrinas cristianas. Y nosotros ahora podemos decir, ¿verdad?, que sus escritos inspiraron a Lutero y a otros de los reformadores también. John Wycliffe es otro de los hombres que Dios usó de una manera increíble, un inglés profesor de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Él fue el padre o el precursor o el promotor de que el común de la gente tuviese la Biblia para leerla, porque él creía que la Biblia tenía que estar al alcance de todos. Por eso es que los traductores, ¿verdad?, bíblicos en el día de hoy pertenecen a la Asociación Wycliffe en honor de este hombre. Él se pronunció en contra de los abusos de la iglesia y proclamó que las escrituras son la única autoridad suprema como regla de fe y de conducta. Y naturalmente esto influyó en otros reformadores como John Hughes y también, ¿verdad?, Lutero y luego los moravos. Martín Lutero es otro gran teólogo, ¿verdad?, que enseñaba en la Universidad de Wittenberg teología sagrada, ¿verdad? Y estamos celebrando los 500 años ahora, ¿no?, de las 95 tesis que él puso ahí en la catedral entonces de Wittenberg. Y noten ustedes, queridos, que lo que este hombre hizo no solo sacudió Europa, sino que literalmente dio origen a lo que nosotros llamamos la iglesia protestante, algo que él jamás se había imaginado. Pero el legado más profundo de esto nuevamente está en la profundidad teológica de este hombre, porque él rescata la justificación por la fe, la salvación a través de Jesucristo y todo lo demás, que son los pilares hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de lo que nosotros llamamos la iglesia también evangélica. Juan Calvino es el otro gran hombre y predicador que Dios usó. Y noten, hermanos, a veces cuando uno piensa en estos personajes, uno tiene que admirarse cómo Dios va uniendo gente, ¿no es cierto? Y cómo Dios va formando un grupo de personas para que su iglesia pueda seguir adelante. A los 26 años, como ustedes saben, Juan Calvino escribió sus famosas instituciones de la religión cristiana, 26 años. No sé cuántos de nosotros hemos leído esos libros, ¿no?, esos tomos impresionantes. Y uno dice, ¿cómo un chico de 26 años pudo haber escrito eso? Bueno, gente dotada, gente que Dios levanta, ¿verdad? Pero este hombre estaba un día en un hospedaje simple de Suiza, quizá descansando después de haber publicado unos meses antes su famosa obra Las Instituciones. Cuando en el mismo hostal, sin que lo supiera, un predicador evangélico, no era, ¿verdad?, tan conocido como Calvino, pero era un predicador evangélico, Farel, entonces se hospeda allí mismo. Le dicen que Calvino está entonces allí en ese hotel, lo busca y se produce un diálogo muy interesante que narran sus biógrafos, y Farel entonces convence a Calvino para que se quede en Ginebra, que no vaya a otro lado y continúe con el movimiento de la Reforma que se había empezado. Calvino era un hombre, dicen, era un predicador impresionante. El tipo era sumamente directo y, como nosotros, ¿verdad?, sabemos, con posturas sumamente dogmáticas, pero es así entonces como la Reforma avanzó en los otros países también. John Wesley, ya viniendo a los tiempos modernos, es el otro gran predicador y evangelista que Dios usó. Un hombre que sacudió, como ustedes saben, no solamente Inglaterra, sino también Estados Unidos. Pero una de las características quizá de este gran evangelista, ¿verdad?, porque John Wesley reúne otra vez la erudición académica. Él era estudiante de la Universidad de Oxford,
¿no es cierto?, con el celo evangelístico está en que este hombre iba de pueblo en pueblo en Inglaterra montado en su caballito, predicando de pueblito en pueblito el evangelio que él mismo entonces estaba, si se quiere así, redescubriendo, por llamarlo de alguna manera. Billy Graham, hablando de John Wesley, dice que el secreto de este hombre, de este gran evangelista, residía en el hecho de que era un predicador bien formado teológicamente. Simpson, no podemos dejar de hablar de Simpson, ¿no es cierto? Nadie puede dudar del celo evangelístico de este hombre, el celo misionero de este hombre. Cuando uno piensa en Alberto Benjamín Simpson, no solamente uno tiene que pensar en la Alianza Cristiana y Misionera y todo el legado, sino en lo que este hombre significó para su época. Cuando muere en 1919, el New York Times, que es el periódico de la ciudad de Nueva York, publicó en la primera plana, y eso ustedes lo pueden ver inclusive ahora ahí en Google, pueden encontrar esos recortes, ¿verdad? Pero cuando muere se publica un artículo en primera plana diciendo, murió el doctor, ¿verdad?, Alberto Benjamín Simpson, el pastor de la iglesia del Tabernáculo del Evangelio, el centro evangelístico más agresivo de la ciudad de Nueva York. Impresionante, impresionante. Porque Simpson no solamente fue lo que nosotros llamamos un escritor, un teólogo, sino que fue un evangelista connotado, aparte de misiólogo. No fue misionero porque nunca salió, pero fue un gran misiólogo, un gran estratega, pero a la vez un gran evangelista que aún los de afuera reconocían entonces lo que había hecho. El doctor Billy Graham es el otro, ¿verdad? Y miren ustedes que este hombre es considerado como el evangelista más grande del siglo XX. Se dice que a través de sus campañas ha predicado a unas 215 millones de personas. O sea, él estando presente, ¿eh? No a través de YouTube o lo que sea, sino él estando presente aproximadamente a 215 millones de personas en 185 países. Si bien sus sermones no son tratados teológicos, eso no significa que carecían de profundidad teológica. Me acuerdo mucho, hace algunos años atrás yo estaba viendo en la televisión, escuchando a Billy Graham, esos sermones en blanco y negro, ¿no?, de los años 50, 60, no sé si ustedes lo escuchan, pero un día me senté a escucharlo. Y mi hija Ana Claudia viene a la sala y me dice, papi, ¿qué estás viendo? Y le digo, estoy escuchando a Billy Graham. Me dice, ¿él es el predicador? Sí, le digo. Así que se sentó a mi lado. Y claro, ¿verdad? Ella escuchó una buena parte del sermón. Al final del sermón me dice, papi, ¿por qué ya los pastores no predican como él? Y yo le digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, es tan sencillo. Pero me dice, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Decir que has pecado delante de Dios. Y me decía, yo sé que políticamente ya no se puede decir eso ahora, menos en Estados Unidos. Pero me decía, ¿por qué ya no se predica así? ¿Por qué se habla de cualquier cosa y no se predica así? Y yo creo, queridos, que cuando uno lee los libros de Billy Graham, ¿verdad?, y uno escucha sus predicaciones, uno tiene que encontrar allí una riqueza teológica profunda, porque como evangelista fue un teólogo, si se quiere, ¿no es cierto?, de mucho calibre. Por lo tanto, hermanos, evangelismo sin teología no es evangelismo. No es evangelismo. Y a veces cuando nosotros pensamos que un predicador, o por lo menos una persona que dice estar predicando, ¿verdad?, define la evangelización solamente en términos de resultados, pero no en términos de contenido, creo que nosotros estamos de alguna manera desviándonos de lo que podría ser o lo que debería ser entonces la manera de entender lo que es la evangelización. La evangelización bíblica hoy día casi ha desaparecido. Lo que abunda son los distintos motivadores de autoayuda. Parecería que el predicador, apologista y evangelista de años atrás ha pasado y en su lugar se han levantado los motivadores sociales,
que saben mucho de comunicación y otros oficios, pero poco de teología bíblica. A veces me gusta, no, quizá me gusta, no es el término más apropiado, pero a veces me siento a escuchar a los teleevangelistas. Y claro, yo vengo de la Guardia Vieja, ¿no? Como algunos de ustedes, aunque quizá algunos no quieran reconocerlo, pero ya algunos ya somos de la Guardia Vieja, ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, predicar ese tipo de mensaje de estos hermanos ahora es mucho más complicado que predicar el evangelio sencillo de años atrás. O sea, tú tienes que ser más malabarista, para ponerlo de alguna manera, para entonces predicar algunas cosas, como digo acá, ¿no es cierto? Algunos, si le quitan a su sermón un par de cosas, lo que les queda es eso. Un par de citas de Yoda de la Guerra de las Galaxias, ¿no? El hombrecito ese que habla al revés. Algunos dichos, que son refranes de Messi, y eso es todo lo que queda. No queda nada más. No queda nada más. Ahora en Huánuco me sorprendió porque uno dice que tal vez ya lo he visto todo, pero hay cosas que siempre te sorprende. Y ahí en la feria de Huánuco había un hombre vendiendo sebo de animal para curar todo tipo de dolores, ¿no? Los culebreros que nosotros decimos. ¿Cuántas veces yo he visto a estos mercachifles vendiendo cebos? Cantidad de veces. Pero esta vez me sorprendió, ahí está el tipo, está en la calle, ¿no es cierto?, con todos sus frasquitos y botellas de cebo, todo, pero está la cabeza de una mula allí y un feto de mula allí. Entonces me acerco y le digo, ¿y eso? Me dice, esto es grasa de mula, señor, esto te cura todo, desde reumatismo, cáncer, calvicie, un poco más, y me echo acá, ¿no es cierto?, para ver si daba resultado. O sea, impresionante. O sea, antes te vendían los frasquitos y las botellas, ahora te ponen la cabeza del bicho para que tú estés seguro que es. Y no dejaba de pensar en que en muchos casos en el día de hoy, a veces, hermanos, desde los púlpitos se venden esas cosas, pero no se anuncia el verdadero evangelio, que es simplemente decir lo que Cristo ha hecho, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, esa revelación viva de Dios. No hay nada tan sencillo, por eso y tan complicado a la vez, como la tarea de la evangelización. Esa tarea de compartir el evangelio con aquellos que todavía no tienen una relación personal con el Señor. Y encontré esta foto en mis archivos. Esta foto es de la iglesia de Lince. Fines de los años 60. Yo todavía podría mencionar, está la hermana Flor que dice Cristo salva, la hermana Olga, Cristo viene, la hermana Yolanda Alfaro, Cristo santifica, y allá está el hermano Cauper y otros más. Y esta hermana de acá que tiene un pañuelito blanco, ¿la ven? Una morena, aquí en medio, es la hermana Sabina. La hermana Sabina. Para los que somos del Lince, la hermana Sabina era la evangelista de la iglesia. Vivía en Lince, allá por la avenida Iquitos. Todos los domingos traía a alguien nuevo con ella y se sentaba en la segunda banca del lado derecho. Y doña Sabina, el pastor Gatica decía, no se sabía cuántos había ganado, pero acá está Gustavo y puede corroborar con todo, y algunos más que no, tengo que ponerme los lentes para reconocerlos, porque ahora ya. Pero ¿te acuerdas, Gustavo? Doña Sabina, con Pepucho, su nieto y qué sé yo, pero ella siempre traía a alguien. Y a pesar de que no había pisado escuela, era una mujer que te hablaba del evangelio y te conocía la Biblia y no te vendía cebo de mula. Te hablaba con la sencillez, ¿verdad?, que la caracterizaba de lo que Cristo podía hacer en su vida. Mucho más fácil, mucho más sencillo
que en los días de hoy que tenemos que inventar, ¿verdad? Y hablar. Yo escuchaba hace poco nomás a uno de estos famosos predicadores de televisión hablando de las 7 unciones del Espíritu Santo. 7 unciones. Y así como usted dice, yo también dije, entonces me quedé prendido para ver cuáles eran las 7 unciones esas, porque con la justa creo que yo conozco una, y entonces 7. Pero ahí, haciendo malabarismos, qué sé yo, tratando. Y siempre nos tienen que sorprender con algo cuando el Evangelio es tan sencillo. Pero si no hay teología, uno entonces se enreda en otras cosas. ¿Por qué? Porque no conoce, hay que inventar algo, hay que de alguna manera sorprender a la gente, como decía Billy Graham. Principios básicos para entender el evangelismo, y con esto entonces quiero ir cerrando. En primer lugar, la evangelización tiene que ser teológicamente clara. Otra vez, cuanto más teólogo tú eres, más fácil te va a ser comunicar las buenas nuevas del Señor. Cuando tu teología no es tan profunda o no estás tan empapado en lo que debes conocer de verdad, entonces cuando uno se enreda, no sabe cómo hacer. A veces nosotros, ¿verdad?, identificamos a una persona que no sabe mucho un tema cuando empieza a hablar con esas palabras rimbombantes, ¿no? Y empieza a hablar profundo, y no dice nada. Es que tú no necesitas hablar oscuro para ser profundo en pensamiento y en lo que es la doctrina del Señor. Y es por eso que las encuestas demuestran cada vez más, queridos, que si preguntamos a la gente ahí por la calle si cree en Jesús, en el cielo o en otras doctrinas, ¿no es cierto?, de la fe cristiana, muchos van a responder que sí. Pero cuando nosotros, por ejemplo, le preguntamos qué efectos tiene eso en su vida, o que de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos te definan quién es un cristiano, ahí tienen problemas porque ya no van más. Y eso sucede porque otra vez, nuestras predicaciones, muchas veces, por la carencia de teología, les damos otros elementos que no tienen nada que ver con lo que es el ABC del Evangelio. Miren ustedes que ahora hablamos con tanta facilidad del Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, podríamos poner ese tema nada más. Pero mezclado con cantidad de cosas que hasta parecen, no sé, cosas mágicas, pero no tienen nada que ver con la prosperidad. El shalom de Dios de la Biblia, porque lo desconocemos, pero sí conocemos otros elementos de ello, como por ejemplo la ley de la siembra y la cosecha, la lluvia tardía, la lluvia temprana. Hay un coro inclusive, ¿no?, que es manda lluvia tardía, manda lluvia temprana. Y yo en una iglesia le pregunté al muchacho que dirigía, oye, dime, ¿qué es eso de lluvia tardía, lluvia temprana? Y me quedó mirando como diciendo, ¿por qué me preguntas? Yo le digo, no sabía, en lo más mínimo. Entonces le tuve que decir, sería bueno que expliques a la congregación la próxima vez qué es eso, porque la gente canta lluvia tardía, lluvia temprana y no saben absolutamente nada, pero son términos que ahora se usan. Se usan y de alguna forma la gente lo toma, o los creyentes lo toman como parte de sus doctrinas. Y claro, ahí vienen entonces todas esas confusiones o las vibras, ¿no? Vibras positivas, negativas. Y sucede, hermanos, que los hermanos y las hermanas, por falta de una consistencia doctrinal y teológica, confunden. Yo he estado en iglesias cuando a la hora de orar por alguien, el pastor dice, pongan las manos, y todo el mundo pone de verdad las manos así. Yo he visto hermanos que en un momento empiezan a pasarle las vibras buenas, pues, ¿no? Y eso ya es una mezcla de lo que nosotros podríamos decir supersticiones con algunas enseñanzas que indudablemente no están necesariamente o no son parte de lo que llamaríamos las doctrinas
evangélicas. Pero una segunda cosa que creo tenemos, un segundo elemento que tenemos que considerar es que la evangelización tiene que seguir siendo parte del currículum en los seminarios y en las iglesias. Tiene que seguir siendo parte de nuestros currículums. Hay seminarios que ya evangelismo lo han quitado, como por ejemplo se quitó apologética. Y justamente hablando con Pedro ahora a la entrada me alegró que él dijo que ya hay un curso de apologética por internet que verdad va a estar a disposición con el ministerio de Rabbi Zacarías. Pero miren ustedes, hermanos, que la apologética se quitó de los currículums. Cuando la apologética es lo que diríamos es la base de la predicación evangelística. Los padres apologéticos del tercer y cuarto siglo eran los evangelistas, pero era la gente más capaz que podía discutir con filósofos, ¿verdad? Con los griegos, ¿no es cierto?, en esa época y todo lo demás, defendiendo la fe y anunciando el evangelio del Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando nos convertimos salíamos a las calles y ahí entonces no vendíamos cebos de mula, ni de culebra, ni de nada? Teníamos que presentarle la palabra, pero ¿se acuerdan algunos de ustedes que siempre habían universitarios o profesionales que te hacían preguntas, ¿no? Y uno tenía que ser diestro, no solo en la palabra, sino en todo lo demás, para poder responder. Y es ahí cuando venía lo que se llama el fogueo en la evangelización callejera. No era solamente presentar las 4 leyes espirituales, sino dar razón de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Y eso demanda un estudio, demanda conocer, demanda, ¿verdad?, empaparse en todo lo demás. Por eso es que yo creo que el curso de evangelismo, de apologética, tendría que volver a ser parte, ¿verdad?, de nuestras instituciones teológicas y también entonces de lo que es la academia bíblica, o sea, a nivel de iglesia. Y no puedo dejar de pensar en Leda, hermanos, porque Leda a nosotros nos moldeó en todo lo que es evangelización. El estilo de vida que Leda moldeó en nosotros ha perdurado y sigue perdurando. Nunca llegamos a ser los mismos después del ir al encuentro con Dios. Y aún en el IBLET, que era el primer instituto bíblico, ¿no es cierto?, los profesores, venía don Eugenio que enseñaba libros bíblicos, pero toda la hora se la pasaba hablando del Lima al encuentro con Dios, ¿no? Y todos, ¿por qué? Porque respirábamos Lima al encuentro con Dios. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo discipular? ¿Cómo compartir la palabra? Sin hacer promesas baratas, ni mucho menos, pero con una fuerte teología, con una fuerte énfasis doctrinal. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera también volver a rescatar si lo estamos perdiendo. Algo que yo he notado con las iglesias independientes carismáticas es, queridos, que ellos usan esa estrategia. Ellos usan esa estrategia para, diríamos, adoctrinar a todos en sus iglesias. El ejemplo más claro creo que ha sido el de César Castellanos, ¿no?, con el grupo de los G12. Muchas veces visité su iglesia porque estaba estudiando ese movimiento, y una de las cosas impresionantes que una vez, ¿verdad?, él me dijo, y también otros de su equipo, me dijo: aquí en esta iglesia todos caminamos de acuerdo a la visión del pastor Castellanos. Su visión era, como cantaba uno de sus coros, ¿no?, tener creyentes como la arena del mar, y usaban el simbolismo de la promesa que Dios le da a Abraham, ¿no es cierto? Entonces ellos pagaban a los músicos y pagaban bien, por eso que eran buenos músicos, ¿no es cierto? Y ellos componían, todas las canciones que ellos cantaban eran composiciones de ellos con la visión de este hombre. Canciones hermosas, ¿no es cierto? Esta gente era profesional, invertían mucho dinero en eso. Todos los materiales que se distribuían en la iglesia era con esa visión. Entonces, por lo tanto, esa iglesia lo único que hacía era respirar, comer la visión de los 12.
Y naturalmente, si llegaron a tener 100,000 miembros o no, yo no lo sé. Pero todas las veces que yo fui a su iglesia, ahí al Campín, en Bogotá, que eso era para 20,000 o 30,000, estaba lleno, lleno por completo. Cuando cayó esa iglesia, también vino lo que Miguel Bonino me decía, ¿qué va a quedar de esa iglesia? Es lo que nos preocupa. Porque obviamente al desaparecer esa iglesia, un gigante de 100,000 personas que caiga, hermanos, eso arrastra a todos. Es demasiado doloroso ver una cosa así. Pero lo que trato de decir es que muchas de estas iglesias usan esa estrategia justamente para que su gente solamente esté, diríamos, entrenada en una visión en particular. En LED nosotros más bien tuvimos, ¿no es cierto?, la evangelización bíblica como el centro de toda nuestra actividad, de toda nuestra vida. Y es así entonces como esta iglesia, ¿verdad?, ha ido desarrollándose hasta el día de hoy. Pero miren, hermanos, que cuando también nosotros hablamos de evangelización, tenemos que pensar que la evangelización depende totalmente de Dios. Todo fruto, todo avance, por insignificante que sea, sucede porque Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo en la vida de la gente. El Espíritu nos da el mensaje, nos conduce a aquellos que Él ha preparado y trae convicción de pecado y arrepentimiento, llevando a la conversión. Por lo tanto, la evangelización no debería confundirse con métodos para ganar almas, ni con capacidades naturales de convencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros decimos eso, estamos hablando también, hermanos, que de alguna manera, nuestros métodos tienen que ir reconociendo que de alguna forma, ¿no es cierto?, Dios los usa, pero Dios también los cambia. Pero que al final es Dios quien nos da lo que llamamos nosotros el secreto para continuar con el trabajo de evangelización en la cual Él nos ha llamado. Y ahí viene, creo, el mayor peligro. No es el asunto de, ¿verdad?, qué estrategia voy a escoger para ganar más almas, sino cuán fiel tengo que ser al contenido del Evangelio aún en medio de este mundo, de esta sociedad, de nuestros días, que de muchas maneras, nos tiene confundidos y nos tiene a todos nosotros hasta cierto punto también alborotados. El mensaje en el día de hoy es más difícil de mantenerlo fiel a las Escrituras, porque hay demasiado afuera que nos confunde. Estaba mencionando a la iglesia en Huánuco, a veces nosotros confundimos métodos con contenidos y eso nosotros lo sabemos bien en Lima el Encuentro con Dios, que eso no va así. Pero miren ustedes que esta famosa canción, ¿verdad?, Despacito, de Fonsi y Daddy Yankee, ¿no?, que es una, bueno, es la canción dicen ahora es la canción del siglo, ¿no?, porque tiene más qué sé yo, visitas en YouTube y todo lo demás. Algunos curas y algunos pastores le han cambiado la letra y ahora lo cantan en las misas y en sus cultos, con la idea de atraer a los jóvenes, ¿no? Y yo no sé si ustedes lo han escuchado, porque esto está en todas las redes ahora, ¿verdad? Pero hermanos, por más que tú escuches esa letra, entre comillas, cambiada, con el fin de atraer a los jóvenes, de que, ¿verdad?, los jóvenes se sientan, si se quiere así, como más cerca de la iglesia o más cerca del Señor, nos está hablando a nosotros de una falta de profundidad teológica. ¿Cómo tú puedes mezclar algo tan sensual, explícitamente sexual también, de esa canción, con lo que nosotros podríamos decir un mensaje, ¿verdad?, bíblico, un mensaje cristiano,
o en todo caso un mensaje hasta cierto punto que pudiera atraer a los jóvenes. Casi no se entiende eso. Y cuando eso ya entra en las iglesias, yo creo que es una señal hasta de desesperación del liderazgo. Porque ya no se sabe qué hacer para atraer o para comunicar el Evangelio del Señor. Vamos a la última, por favor, Daniel, ¿verdad? Lima, el encuentro con Dios, nació y se nutrió de un genuino espíritu evangelístico que cambió por completo nuestro estilo de vida. Y el resultado es lo que tenemos hoy, en Lima, en Perú y en otras naciones del mundo. Y tenemos que seguir orando para que este mismo fervor y celo evangelístico siga caracterizando a la Alianza Peruana en los años que vienen. Hace algunos años, con esto termino, un pastor en la ciudad de Nueva York me llamó para preguntarme algo medio gracioso. Resultó que un grupo de peruanos, y particularmente de la Alianza, de acá de Lima, estaban yendo a su iglesia en Queens, allá en Nueva York. Y este pastor me dice: Miguel Ángel, yo tengo una pregunta. Me dice: ¿por qué tu gente cada semana me pregunta, pastor, ¿este domingo va a predicar evangelístico? Pastor, ¿este domingo va a ser llamado? Y lo tenían cansado al pastor, ¿verdad? Entonces este pastor Carlos, buen amigo mío, me dice: ¿por qué me preguntan eso? Entonces yo le dije: porque en nuestras iglesias se espera que los pastores prediquen, evangelicen, y si ellos te están diciendo si vas a ser llamado es porque ellos van a traer a alguien nuevo a la iglesia. Y por eso quieren saber. Claro, él no entendía la cosa. Y lo otro que le llamaba la atención a este pastor es, dice: oye, esa gente conoce un montón de Biblia. Cuando ellos te hablan, te abren la Biblia y te mencionan. Claro, porque nosotros nos formamos así y recibieron ese tipo de estilo de vida, al punto que entonces donde quiera que nuestra gente va, tiene eso. Pero hay muchas iglesias y muchos pastores que no están familiarizados con algo así. Tal vez para nosotros, queridos, acá en Lima, eso es lo más común, lo más normal. Relacionar profundidad bíblica con lo que es la evangelización. Para nosotros es el resultado directo. En muchos casos no es así. Y quiera Dios que nosotros guardemos este espíritu, ¿verdad? Y conservemos esto para la gloria de su nombre. Y que no descuidemos, hermanos. Dios te ha llamado a ser un pastor, Dios te ha llamado a ser obrero, obrera, ¿verdad? Para comunicar las verdades de aquel que nos llamó de su luz, ¿no es cierto? De las tinieblas a su luz admirable. Y que profundicemos entonces en todo ello para continuar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Mi oración sigue estando por aquí en Lima, particularmente con nuestra iglesia. Nos gozamos cada vez que venimos acá, nos gozamos mucho de verlos a ustedes. Y déjenme por último hacerles un pedido para que Dios siga usando Fatela para bendición de nuestras naciones en América Latina. Estamos ahora ya dando algunos pasos en lo que es un cambio en estatus en los Estados Unidos. Hemos sido aprobados como Universidad Fatela, así que ahora estamos en todo ese proceso, ¿verdad? Y quiera Dios que eso pueda culminar con éxito a fin de seguir sirviendo ya no solamente a América Latina, sino también a las comunidades latinas en los Estados Unidos.